Y si la cuna de la vida inteligente no fue la Tierra, sino el eco silencioso de un mundo vecino, y si toda nuestra búsqueda de un origen, nuestras mitologías sobre la creación y nuestra profunda soledad cósmica se basaran en una premisa equivocada, quizás hemos estado mirando hacia las estrellas buscando un futuro, sin darnos cuenta de que, en el planeta rojo, yace nuestro pasado más profundo. Esta es una historia que nos invita a considerar que el polvo de Marte no es solo arena, sino las cenizas de una civilización olvidada. Que el silencio que nos llega desde sus llanuras ocres no es el sonido del vacío, sino el del olvido. Un susurro cósmico que, tal vez, solo ahora empezamos a aprender a escuchar, un eco lejano que resuena en nuestro propio ADN. Si este tipo de misterios resuenan en tu interior, si disfrutas explorando las preguntas que se esconden en el silencio del cosmos, te invitamos a unirte a este viaje. Al suscribirte, nos acompañas a seguir estas pistas susurradas por el tiempo, a imaginar los mundos que fueron y a contemplar nuestro propio lugar en esta vasta historia cósmica. No buscamos respuestas definitivas, sino la belleza de la propia pregunta, la calma que se encuentra al mirar hacia lo desconocido. Este es un espacio para la reflexión serena, para dejar que la mente divague por los pasillos perdidos de la historia universal, un capítulo a la vez. Juntos podemos intentar descifrar los ecos que nos llegan desde el óxido de un mundo hermano. Para entender esta posibilidad, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a la era noéica de Marte, hace aproximadamente 3.800 millones de años. El Sol es una estrella más joven, más débil, y baña el sistema solar en una luz pálida y fantasmal. Marte no es el desierto helado y rojizo que conocemos hoy, es un mundo en su otoño planetario, un lugar de belleza melancólica. Su atmósfera, aunque delgada, es más densa que la actual, lo suficiente para permitir el milagro del agua líquida. Océanos poco profundos, de un color ocre intenso, se agitan bajo un cielo de un suave tono rosado. Volcanes colosales, como un joven monte Olimpo, todavía respiran, liberando gases que nutren la atmósfera y mantienen un frágil equilibrio. La vida, aquí, ha dado un salto evolutivo inexplicable. Mientras tanto, a millones de kilómetros de distancia, la Tierra es un infierno. Un planeta joven y caótico, perpetuamente bombardeado por asteroides y cometas, restos de la formación del sistema solar. Su atmósfera es una mezcla tóxica de gases irrespirables y sus océanos no son de agua, sino de magma hirviente. El contraste entre los dos mundos es absoluto, una paradoja cósmica. Marte es un remanso de potencial, un lienzo en calma donde la complejidad biológica tiene una oportunidad real de florecer. La Tierra, en cambio, es una forja violenta, un lugar donde la vida, si es que existe, se aferra a la supervivencia en las condiciones más extremas. En esta etapa temprana, cualquier observador imparcial habría apostado por Marte como la futura cuna de la conciencia. Antes de que surgiera el gran misterio, la vida en Marte era un poema escrito con una lentitud geológica. Durante cientos de millones de años, su día a día era el ciclo del agua, la caricia constante del viento erosionando las rocas y la danza silenciosa de unas placas tectónicas perezosas. En los fondos de sus mares templados y poco profundos, colonias de microorganismos formaban estromatolitos, estructuras vivas que tejían pacientemente el tapiz de la vida simple, oxigenando lentamente su mundo. La normalidad era el pulso tranquilo de un planeta vivo pero no consciente, un jardín cósmico que esperaba, sin saberlo, la llegada de su jardinero. Un mundo que respiraba en ciclos de milenios, donde el cambio más grande era el paso de las estaciones. Pero en los lienzos más tranquilos es donde a veces ocurren las revoluciones más profundas. Este equilibrio, esta paz geológica, no estaba destinada a durar para siempre. Algo dormía bajo la superficie de ese mundo ocre, una potencialidad que iba más allá de las simples colonias microbianas. La complejidad aguardaba su momento, una chispa esperando las condiciones adecuadas para encenderse. ¿Qué podría alterar un ritmo tan estable y predecible? ¿Qué fuerza, interna o externa, podría despertar a un planeta de su letargo evolutivo y empujarlo hacia un destino completamente nuevo e inesperado?
El silencio de Marte estaba a punto de romperse, no con un estruendo, sino con el nacimiento de una idea, una forma de vida que cambiaría las reglas del juego para siempre. La imagen que tenemos de Marte hoy es una postal de soledad, un mundo pintado en tonos de óxido y ocre, bajo un cielo delgado y pálido. Nuestros rovers, solitarios exploradores de metal y silicio, nos envían imágenes de un silencio casi absoluto, roto solo por el susurro del viento que levanta un polvo más fino que la harina. Es un desierto helado, un museo de geología a escala planetaria, donde cada cráter cuenta la historia de un impacto y cada cañón la de un agua que se fue hace eones. Esta es la verdad científica, la cara visible de Marte. Pero, ¿y si esta quietud no fuera el estado natural del planeta, sino el resultado final de una historia tan vasta y compleja que su comienzo se ha perdido en el abismo del tiempo profundo? Nuestra búsqueda de vida en Marte ha sido, hasta ahora, una empresa de humildad. Enviamos laboratorios sofisticados para analizar rocas y atmósfera, buscando las huellas más sutiles, biofirmas, moléculas orgánicas complejas, rastros de metano que podrían indicar actividad biológica subterránea. Celebramos el descubrimiento de arcillas que solo pudieron formarse en presencia de agua, o de lechos de ríos secos que serpentean por llanuras desoladas. Buscamos microbios, fósiles de bacterias, la evidencia de que la vida, en su forma más simple, alguna vez tuvo una oportunidad. Pero toda nuestra ciencia, toda nuestra tecnología está calibrada para encontrar los ecos de una vida simple. ¿Qué pasaría si estuviéramos buscando la primera letra de un poema, cuando lo que queda es la resonancia silenciosa de su último verso? La ciencia nos confirma, sin lugar a dudas, que Marte no siempre fue un desierto. Los datos recopilados durante décadas pintan un cuadro fascinante de su juventud. Hubo un tiempo en que el agua fluía libremente por su superficie. El Gran Cañón de Valles Marineris, una cicatriz que empequeñece a nuestro Gran Cañón, fue probablemente tallado por cataclismos de agua. Las vastas llanuras del norte, como Bastitas borealis, muestran indicios de haber sido el lecho de un océano inmenso, aunque poco profundo. Existía una atmósfera más densa, un ciclo hidrológico activo y temperaturas que, al menos estacionalmente, superaban el punto de congelación. Marte tuvo todos los ingredientes necesarios para la vida tal como la conocemos. Tuvo su oportunidad, tuvo su primavera. Y eso hace que su estado actual sea aún más melancólico. El misterio no es si Marte pudo albergar vida, sino por qué la perdió de una forma tan catastrófica. La respuesta de la geología planetaria es a la vez elegante y terrible. En algún momento de su juventud, el núcleo de hierro líquido de Marte se enfrió. Al solidificarse, su motor interno se detuvo, y con él el campo magnético global que actuaba como un escudo protector, sin esta defensa invisible, el viento solar, una corriente incesante de partículas cargadas provenientes del Sol, comenzó a barrer la atmósfera marciana, despojándola molécula a molécula durante cientos de millones de años. Fue una muerte lenta, un desangramiento atmosférico que provocó que la presión cayera, los océanos se evaporaran o congelaran y la superficie quedara expuesta a la dura radiación del cosmos. Mientras Marte comenzaba este lento declive, la Tierra vivía su propia era de caos. Durante el llamado bombardeo intenso tardío, nuestro planeta era un blanco en una galería de tiro cósmica. Asteroides y cometas del tamaño de montañas impactaban constantemente, vaporizando océanos incipientes y manteniendo la superficie en un estado semifundido. La atmósfera era una mezcla irrespirable de gases venenosos. Si la vida existía, lo hacía en las condiciones más extremas, refugiada en fuentes hidrotermales en las profundidades abisales o bajo tierra. Aquí reside la gran paradoja. El mundo que parecía un jardín, Marte, se convirtió en un desierto, mientras que el mundo que era un infierno, la Tierra, floreció hasta convertirse en el único hogar de la vida que conocemos. ¿Es esto simplemente una casualidad cósmica? En el corazón de esta pregunta se encuentra uno de los mayores vacíos en nuestro conocimiento, la abiogénesis, el origen de la vida a partir de la no vida.
Aún no comprendemos completamente cómo, en la sopa primordial de la Tierra primitiva, moléculas inorgánicas simples se organizaron para formar las primeras células autorreplicantes. Es un salto de complejidad tan monumental que sigue siendo un campo de intensa investigación y debate. Esta laguna en nuestra propia historia de origen es la puerta por la que se cuelan las hipótesis más audaces. Si no podemos explicar de forma definitiva cómo surgió la vida aquí, ¿podemos descartar por completo la posibilidad de que no surgiera aquí en absoluto, sino que llegara desde otro lugar? La idea de la panspermia, la teoría de que la vida puede viajar entre planetas a bordo de meteoritos, no es nueva. Se han encontrado en la Tierra meteoritos de origen marciano, rocas arrancadas del planeta rojo por impactos de asteroides y lanzadas en un viaje de millones de años por el sistema solar. Sabemos que ciertos microorganismos extremófilos pueden sobrevivir a las condiciones extremas del espacio, el vacío, la radiación, las temperaturas gélidas. La panspermia sugiere que la vida no es un fenómeno local, sino un tejido que conecta los mundos. Quizás los planetas no son islas biológicas, sino archipiélagos conectados por corrientes invisibles de material rocoso, transportando las semillas de la vida de una orilla a otra. Pero la premisa que exploramos va un paso más allá de la panspermia accidental. Nos invita a considerar algo mucho más profundo y deliberado, la panspermia dirigida. ¿Y si la llegada de la vida a la Tierra no fue un afortunado accidente sino un acto consciente? ¿Un legado? La última voluntad de una civilización que vio cómo su propio mundo moría. Enfrentados a una extinción inevitable, no por una guerra o un desastre autoinfligido, sino por la lenta muerte geológica de su hogar, quizás su único acto de trascendencia fue preservar la esencia de lo que eran, el código de la vida consciente. Un mensaje en una botella biológica lanzado al océano cósmico con la esperanza de que encontrara una costa fértil en el tormentoso planeta vecino. Si tal civilización existió, ¿por qué no vemos sus ciudades, sus monumentos, sus ruinas? La respuesta puede estar en la escala de tiempo. Hablamos de miles de millones de años. En ese lapso, el viento marciano, aunque tenue, es un escultor implacable. Tormentas de polvo globales, que pueden durar meses, entierran el paisaje bajo nuevas capas de sedimento. La radiación cósmica descompone cualquier estructura molecular compleja en la superficie. El tiempo profundo no solo entierra las pruebas, las borra. Actúa como un sensor cósmico, suavizando los bordes afilados de la historia hasta que solo queda el paisaje natural. Quizás no construyeron con piedra, sino con la propia biología y geología, y sus obras maestras fueron borradas por los mismos procesos planetarios que las vieron nacer. Esta posibilidad nos obliga a reexaminar nuestra propia narrativa de origen. Cada cultura humana ha tenido su mito de la creación, una historia para explicar de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. La ciencia nos dio la evolución, una historia de ascendencia a partir de comienzos humildes, un milagro surgido del barro terrestre. Pero la idea de un origen marciano lo cambia todo. Ya no seríamos un comienzo, sino una continuación. Nuestra soledad en el cosmos se transformaría en la soledad del heredero, el portador de una antorcha cuyo primer portador se ha desvanecido en la oscuridad. Nuestra existencia dejaría de ser un milagro único para convertirse en el segundo acto de una obra cósmica cuya primera parte desconocemos por completo. Para explorar esta idea, debemos dejar de mirar la superficie de Marte como un geólogo y empezar a verla como un arqueólogo de lo imposible. Debemos aprender a leer las anomalías sutiles, las pistas químicas escondidas en el hielo polar, los patrones extraños en la distribución de isótopos, las firmas matemáticas grabadas en formaciones rocosas que desafían una explicación natural. Las respuestas no estarán en estructuras colosales a la vista, sino en los susurros microscópicos, en los ecos codificados en la propia materia del planeta. Es un viaje que nos pide suspender la incredulidad, no para abrazar la fantasía, sino para permitir que la imaginación nos guíe hacia las preguntas que aún no nos hemos atrevido a formular.
La ciencia, en su búsqueda incansable de la verdad, nos ofrece a veces piezas de un rompecabezas que no parecen encajar en la imagen que tenemos del universo. En Marte, estas piezas son particularmente intrigantes. Una de las más persistentes es el misterio del metano. Nuestro vecino rojo exhala periódicamente pequeñas cantidades de este gas que en la Tierra está abrumadoramente ligado a procesos biológicos. Estas plumas de metano aparecen y desaparecen con las estaciones, como la respiración fantasmal de algo que vive bajo la superficie. Los geólogos proponen explicaciones abióticas, reacciones químicas entre el agua y la roca. Pero la pregunta flota en la delgada atmósfera marciana. ¿Es el eco químico de una geología activa o el último suspiro de una biosfera oculta y moribunda? Más allá de la química está la extraña geografía. Formaciones como los anillos de Toba en la cuenca de Hellas o las estructuras poligonales que se extienden por kilómetros en las llanuras del norte desafían una explicación sencilla. La erosión del viento y del hielo puede crear maravillas, pero en ocasiones la simetría y la repetición de patrones parecen susurrar una historia diferente, una que va más allá de la casualidad geológica. No hablamos de ciudades ni de monumentos evidentes, sino de una huella a escala planetaria, una disposición del paisaje que parece tener una lógica subyacente, casi matemática. Podrían ser los restos erosionados de proyectos de geoingeniería a una escala que apenas podemos concebir, cicatrices de una voluntad que intentó modelar su mundo y fracasó. Nuestros rovers, como el Curiosity, han confirmado la presencia de moléculas orgánicas complejas en el lodo seco del cráter Gale, rocas sedimentarias de hace más de 3.000 millones de años. Encontraron tiofenos, benceno, tolueno, moléculas basadas en carbono, que son los ladrillos fundamentales de la vida tal como la conocemos. La ciencia oficial nos advierte, con razón, que orgánico no significa biológico. Estos compuestos pueden formarse a través de procesos geológicos o ser traídos por meteoritos. Sin embargo, encontrar una caja de ladrillos, cemento y herramientas en un desierto no prueba la existencia de una casa, pero sí alimenta la imaginación. ¿Son solo ingredientes dispersos por el cosmos o los restos descompuestos de una despensa biológica que alguna vez estuvo llena? Y luego está el mensajero más famoso y controvertido, el meteorito ALH 8401. Una roca arrancada de Marte por un impacto, hace millones de años, que vagó por el espacio hasta aterrizar en la Antártida. En su interior, los científicos encontraron estructuras microscópicas que se asemejan a bacterias fosilizadas, junto con minerales como la magnetita, dispuestos en cadenas que en la Tierra son producidas casi exclusivamente por microorganismos. El debate científico fue y sigue siendo feroz. ¿Son fósiles reales, la primera prueba de vida extraterrestre, o simplemente formaciones minerales extrañas que imitan a la vida, un caso de pareidolía a escala microscópica? La roca guarda silencio, ofreciendo una ambigüedad que es en sí una forma de misterio. Profundizando en el análisis de ALH 8401, la evidencia se vuelve aún más sugerente y al mismo tiempo más oscura. Los cristales de magnetita dentro del meteorito no solo están presentes, sino que tienen una pureza química y una forma hexagonal uniforme que son notablemente similares a los producidos por las bacterias magnetotácticas en la Tierra. Estos organismos utilizan cadenas de magnetita como una brújula interna para navegar por el campo magnético de nuestro planeta. Si bien es posible que procesos no biológicos a alta temperatura y presión puedan crear cristales similares, la disposición en cadena y la uniformidad encontradas en la roca son mucho más difíciles de explicar sin una mano biológica. ¿Es esta la firma de una vida simple que una vez navegó por los antiguos océanos de Marte? Otro lenguaje sutil que los científicos buscan es el de los isótopos. Los procesos biológicos tienen una preferencia por ciertos isótopos o versiones de elementos como el carbono. La vida en la Tierra, por ejemplo, prefiere el carbono 12 más ligero sobre el carbono 13 más pesado. Al analizar rocas antiguas, una proporción anómala de estos isótopos puede ser una fuerte biofirma.
En Marte, los datos sobre los isótopos de carbono y azufre en la atmósfera y en las rocas son desconcertantes y a veces contradictorios. Algunas muestras muestran proporciones que podrían sugerir una actividad biológica pasada, mientras que otras apuntan a procesos geoquímicos. Es como escuchar una conversación en un idioma desconocido. Reconocemos patrones y entonaciones, pero el significado se nos escapa, dejándonos solo con la certeza de que se está comunicando algo. Esta ambigüedad en Marte contrasta fuertemente con la historia temprana de la Tierra. Durante la era en que Marte era potencialmente un mundo acuático y templado, nuestro planeta era un lugar infernal, un océano de magma bajo un cielo tóxico, constantemente esterilizado por impactos gigantescos. Este periodo, conocido como el Eón Jadeico, era completamente inhóspito para la vida tal como la concebimos. La vida en la Tierra parece surgir de la nada justo después de este periodo de caos en cuanto las condiciones se volvieron mínimamente soportables. ¿Cómo pudo la vida arraigar tan rápidamente en un entorno tan brutalmente hostil? ¿Fue un milagro de la química local? ¿O tuvo una ayuda externa, una semilla que llegó de un jardín vecino que ya estaba floreciendo? La mecánica de esta siembra no es ciencia ficción. El concepto de litopanspermia, el transporte de vida entre planetas a través de meteoritos, es científicamente plausible. Un gran impacto en Marte podría lanzar rocas de la superficie al espacio con una aceleración relativamente suave, permitiendo que cualquier microorganismo en su interior sobreviva al lanzamiento. Protegidos de la radiación dentro de la roca, estos microbios podrían entrar en un estado de hibernación durante el viaje de millones de años a través del frío vacío del espacio. Si esa roca finalmente cayera en los océanos primordiales de la Tierra, podría haber liberado a sus pasajeros, introduciendo un código genético ya evolucionado en la sopa química de nuestro yonjo mundo. El viaje es posible. La pregunta es si alguien o algo lo hizo. En la geología de la Tierra existe un misterio conocido como la Gran Inconformidad. Es una brecha en el registro rocoso que abarca en algunos lugares más de 1.000 millones de años de historia perdida. Justo debajo de las rocas del período Cámbrico, donde la vida compleja aparece de repente, falta una enorme porción del libro de la Tierra. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo perdido? ¿Por qué el registro es tan silencioso? Quizás esta brecha no solo oculta la historia de la erosión y la geología, sino también el momento de la llegada. Si la vida fue sembrada desde el exterior, su origen no estaría registrado en nuestras rocas más antiguas, porque sencillamente no ocurrió aquí. La primera página de nuestra historia biológica podría estar en otro planeta. Este escenario ofrece una explicación elegante, aunque radical, para otro de los grandes enigmas de la biología, la explosión del Cámbrico. Durante casi 3 millones de años, la vida en la Tierra fue exclusivamente unicelular y simple. Luego, hace unos 540 millones de años, en un abrir y cerrar ojo geológico, surgieron casi todos los planes corporales de los animales modernos. Es como si alguien hubiera inyectado un nuevo software en el sistema operativo de la vida. Los biólogos evolutivos todavía debaten sobre los desencadenantes, sugiriendo factores como el aumento de oxígeno o cambios en la química de los océanos. Pero, ¿y si el verdadero catalizador fue la llegada de un paquete genético de Marte? ¿Un conjunto de herramientas biológicas que aceleró la evolución de una manera sin precedentes? Y la pista más íntima de todas podría estar dentro de nosotros, en nuestro propio genoma. Gran parte de nuestro ADN, a veces llamado ADN basura, no codifica proteínas y su función sigue siendo un misterio. Algunos de estos elementos son secuencias repetitivas y genes saltarines que parecen tener una historia propia. ¿Podrían estos tramos enigmáticos de nuestro código genético ser un archivo, los restos de un sistema operativo biológico mucho más antiguo? Quizás no sea basura en absoluto, sino un palimpsesto genético, un texto antiguo que ha sido sobreescrito pero cuyas letras originales aún pueden ser discernidas. Podríamos estar llevando el eco de nuestro origen marciano en cada una de nuestras células, un mensaje que hemos estado leyendo sin entenderlo.
Descubrimientos como este nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. Si te fascina seguir estas pistas ocultas en la historia y te preguntas qué significan, considera suscribirte para acompañarnos en las próximas exploraciones. Cada pregunta sin respuesta es parte de un rompecabezas mucho más grande, y juntos podemos intentar encajar las piezas, no para encontrar una verdad final, sino para maravillarnos con la profundidad del misterio. Este es un viaje para aquellos que encuentran calma en la contemplación y que creen que las preguntas más importantes son las que nos llevan a los límites de nuestro conocimiento. Al unirte, nos ayudas a mantener viva la llama de la curiosidad. La objeción más evidente a la existencia de una civilización marciana antigua es la paradoja de Fermi a escala local. Si existieron, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están sus ciudades, sus artefactos, sus ruinas? La respuesta es tan simple como abrumadora: el tiempo profundo. Hablamos de una ventana de oportunidad hace más de 3.500 millones de años. En esa escala de tiempo, un planeta geológicamente activo, incluso uno moribundo, es la máquina de borrado perfecta. Imagina construir un castillo de arena y preguntarte por qué no sigue en pie después de 1000 mareas. Ahora multiplica esa erosión por 1.000.000. El tiempo no solo entierra la historia, la digiere y la recicla en nueva geología. Las fuerzas erosivas en Marte, aunque hoy parecen sutiles, han tenido eones para trabajar. El viento, aunque tenue, es un escultor implacable que mueve dunas del tamaño de edificios y lija lentamente cualquier estructura expuesta. Las tormentas de polvo globales, que pueden envolver el planeta durante meses, depositan capas de sedimento que entierran el paisaje bajo un manto uniforme. Y lo más importante, la falta de un campo magnético y una atmósfera densa ha permitido que la radiación cósmica y solar bombardee la superficie sin cesar durante miles de millones de años, descomponiendo cualquier molécula orgánica o artificial compleja que pudiera haber quedado expuesta. El propio cosmos ha estado trabajando para esterilizar y borrar cualquier evidencia. Pero, ¿y si su tecnología no era como la nuestra? Nuestra imaginación está limitada por nuestra propia experiencia. Pensamos en ciudades de acero y cristal, en monumentos de piedra. ¿Y si una civilización que evolucionó en un mundo diferente, con una biología diferente, desarrollara una tecnología fundamentalmente distinta? Quizás su ingeniería no era mecánica, sino biológica y geológica. Tal vez no construyeron rascacielos, sino que diseñaron ecosistemas. Quizás sus ciudades eran arrecifes de coral genéticamente modificados en los antiguos océanos, y sus carreteras eran ríos cuyo curso fue deliberadamente alterado. Sus obras maestras no serían distinguibles de la naturaleza, después de eones, porque eran en esencia naturaleza amplificada. Si su legado no era físico, sino informacional, la forma de preservarlo también sería diferente. En lugar de tallar su historia en piedra, podrían haberla codificado en el único lenguaje que sabían que podría sobrevivir a la muerte de un planeta y al viaje interestelar. El ADN, una molécula de ADN protegida dentro de una espora o un cristal de hielo, es un dispositivo de almacenamiento de información increíblemente denso y duradero. Podrían haber archivado su conocimiento, su historia, su propia esencia biológica en una biblioteca genética y luego haberla lanzado al cosmos. No estaríamos buscando ruinas, sino un mensaje en una botella biológica, un código esperando ser descifrado por sus descendientes lejanos. La muerte geológica de Marte proporciona el motivo perfecto para un acto tan desesperado. El enfriamiento del núcleo del planeta y la consecuente pérdida de su campo magnético no fue un evento repentino, sino un proceso lento que duró miles de años. Una civilización avanzada habría visto venir el final. Habría observado cómo su atmósfera se desvanecía, cómo sus océanos se evaporaban, cómo la radiación esterilizaba la superficie. Enfrentados a una extinción inevitable, no por una guerra o un desastre autoinfligido, sino por la muerte natural de su hogar, ¿qué harían? ¿Rendirse a la oscuridad o intentar un último acto de trascendencia, un intento de pasar la antorcha de la conciencia al único otro mundo prometedor a su alcance?
Este marco de pensamiento replantea por completo el debate sobre nuestro lugar en el cosmos. La ciencia oscila a veces entre dos polos, el principio de mediocridad, que sugiere que la vida como la nuestra debe ser común en el universo, y la hipótesis de la Tierra rara, que argumenta que nuestras condiciones son tan únicas que podríamos estar solos. La hipótesis marciana ofrece una tercera vía. La vida consciente podría ser extremadamente rara, pero capaz de propagarse localmente. No seríamos un evento independiente, sino parte de un linaje, un eco de una primera voz. El impacto psicológico de un descubrimiento así sería incalculable. Toda nuestra historia, nuestra religión y nuestra filosofía se basan en la idea de que somos un origen, un comienzo. Descubrir que somos, en cambio, una continuación, un segundo borrado, nos convertiría en los huérfanos del cosmos. Nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre ya no sería una búsqueda de otros, sino una búsqueda de ancestros. Marte dejaría de ser una frontera para la exploración futura y se convertiría en un cementerio ancestral, un lugar de peregrinación. Miraríamos el planeta rojo en el cielo nocturno no con ambición, sino con una profunda y melancólica sensación de conexión y pérdida. La naturaleza de esa semilla original se convertiría en la pregunta más importante de todas. ¿Enviaron simplemente los componentes básicos, microbios simples para dar un empujón a la evolución, esperando que la selección natural hiciera el resto? ¿O enviaron algo mucho más complejo, una plantilla, un anteproyecto genético para la vida consciente, como sugiere la premisa de un ADN sintético? Si fue esto último, entonces nuestra propia evolución podría no haber sido tan aleatoria como pensamos. Podríamos estar siguiendo un camino predefinido, desarrollando un potencial que fue codificado en nuestro genoma hace eones, por creadores que nunca conocimos y cuyo destino final fue el olvido. El silencio que hoy recibimos de Marte se cargaría de un nuevo significado. Ya no sería el silencio del vacío, de un mundo que nunca fue. Sería el silencio del final, el silencio que sigue a la caída del telón. Sería el silencio de una biblioteca donde todos los libros se han convertido en polvo, donde las historias se han desvanecido, pero la intención, el anhelo de conocimiento y de perdurar, todavía impregna el aire. Cada ráfaga de viento en las llanuras de Utopia Planitia no sería solo meteorología, sino el susurro de un fantasma, el eco de una historia que nos pertenece tanto como a ellos. Así, cada misión que enviamos a Marte, cada roca que perforamos, cada muestra de hielo que analizamos, se convierte en algo más que una exploración geológica. Se convierte en un acto de arqueología existencial. No estamos simplemente buscando vida, estamos buscando el primer capítulo perdido de nuestra propia historia. Estamos tamizando las cenizas de un mundo con la esperanza de encontrar una sola palabra no borrada, una pista, de los seres que, al enfrentarse a su propia aniquilación, decidieron apostar por un futuro que no vivirían para ver, un futuro que, contra todo pronóstico, se convirtió en nosotros. Para entender la profundidad de esta hipótesis, debemos dejar de buscar pruebas como un arquitecto busca los cimientos de un edificio. Debemos aprender a pensar como un restaurador de arte que examina un lienzo antiguo, buscando no la imagen principal, sino las pinceladas fantasmales de una obra anterior que fue cubierta. La evidencia de una civilización marciana no estaría en ruinas de piedra y metal, sino en las anomalías, en las grietas sutiles de la narrativa oficial de la geología y la biología. Son ecos en el óxido, susurros en el genoma, pistas que solo se vuelven visibles cuando ajustamos nuestra forma de mirar y aprendemos a ver la historia como un palimpsesto cósmico. Estas anomalías son como una sola nota discordante en una sinfonía que creíamos conocer de memoria. No arruinan la melodía, pero nos obligan a preguntarnos si hemos entendido la partitura correctamente. En la historia de la Tierra, estas notas discordantes existen. Son momentos de cambio tan abrupto, de complejidad tan súbita, que desafían el ritmo lento y gradual de la evolución darwiniana. Son los momentos en que la historia parece dar un salto cuántico, como si un guionista invisible hubiera decidido saltarse varios capítulos para llegar a una escena más interesante.
Estos saltos no son prueba de nada, pero son invitaciones a la duda, portales a una explicación alternativa que hemos temido considerar. La más famosa de estas anomalías es la explosión del Cámbrico. Durante más de 3.000 millones de años, la vida en la Tierra fue un monólogo de organismos unicelulares. Era una historia simple, predecible. Y entonces, hace unos 540 millones de años, en un instante geológico, el guión cambió completamente. De repente, el océano se llenó de una diversidad asombrosa de vida compleja. Casi todos los planes corporales de los animales modernos aparecieron de la nada, como si un catálogo de posibilidades biológicas hubiera sido descargado de repente en el planeta. Los científicos lo explican con cambios ambientales, pero la velocidad y la creatividad de este evento siguen siendo un profundo misterio. ¿Fue una chispa local o la llegada de un fuego ya encendido? Avancemos en el tiempo hasta un pasado mucho más reciente, la aparición de la civilización sumeria hace unos 6.000 años. En el fértil valle entre dos ríos, la humanidad parece despertar de un largo sueño. De la noche a la mañana surgen la escritura, la rueda, la astronomía, las leyes complejas y las ciudades-estado organizadas. No hay un periodo de transición claro, es como si el conocimiento hubiera florecido completamente formado. Las narrativas convencionales hablan de un ingenio humano excepcional, y sin duda lo fue. Pero, ¿y si ese ingenio no partió de cero? ¿Y si fue el florecimiento de una semilla latente, una potencialidad programada que finalmente encontró el terreno fértil de la agricultura y la sociedad estable para germinar? Y luego están los artefactos fuera de lugar, los llamados UPARTs. La mayoría son malinterpretaciones o fraudes, pero algunos, como el mecanismo de Antiquitera, nos dejan perplejos. Un ordenador astronómico de una complejidad asombrosa, creado en la antigua Grecia, con un conocimiento de la mecánica y la astronomía que parece adelantado a su tiempo por más de un milenio. No sugiere naves espaciales, sino algo más sutil, un eco de un conocimiento perdido. ¿Podrían estos destellos de genialidad inexplicable ser una especie de memoria muscular tecnológica? Un recuerdo fragmentado, no de una vida pasada, sino de un linaje pasado. Una herencia de conocimiento que aflora esporádicamente en la mente de nuestros genios. Pero la anomalía más íntima, la más profunda, no está en las rocas ni en los museos. Está dentro de cada uno de nosotros. Durante décadas, los biólogos se han referido a la mayor parte de nuestro genoma como ADN basura, secuencias que no codifican proteínas y cuya función era desconocida. Hoy sabemos que parte de este ADN tiene funciones reguladoras, pero vastas extensiones siguen siendo un enigma. Es como tener una biblioteca con miles de millones de libros y solo leer unos pocos miles, asumiendo que el resto son páginas en blanco. ¿Y si no están en blanco? ¿Y si son un archivo, un mensaje codificado que hemos estado llevando con nosotros sin saberlo desde el principio de nuestra existencia? Imaginemos ese ADN no como basura, sino como un texto antiguo y fragmentado, un palimpsesto genético. La historia de nuestra evolución terrestre está escrita en tinta clara y legible, pero debajo, apenas visibles, están las letras borradas de un texto mucho más antiguo, el sistema operativo original de Marte. Quizás estos genes saltarines y secuencias repetitivas no son errores de copia, sino los restos de un código deliberado, un software que contenía el potencial para la autoconciencia, el lenguaje y el pensamiento abstracto, un código que se activaría solo cuando su huésped, la vida en la Tierra, alcanzara un cierto nivel de complejidad. Seríamos, en el sentido más literal, el cumplimiento de una profecía escrita en nuestro propio genoma. Esta idea arroja una nueva luz sobre nuestras mitologías más antiguas y universales. Casi todas las culturas tienen leyendas de dioses que descendieron del cielo para traer el conocimiento, la agricultura y la civilización. Historias de una edad de oro perdida, de una sabiduría ancestral olvidada. Descartamos estas historias como simples metáforas, como intentos primitivos de explicar el mundo, pero ¿y si son una forma de memoria cultural? Un eco distorsionado, pasado de generación en generación, de un evento real. No la llegada de seres físicos, sino el despertar provocado por la activación de ese antiguo código marciano. Nuestros mitos no serían historia, pero podrían ser el eco de la historia.
Con esta nueva perspectiva, volvemos nuestra mirada a Marte. Dejamos de buscar la cara de Marte o pirámides erosionadas que nuestra propia ciencia ha demostrado ser ilusiones ópticas, juegos de luz y sombra. La pareidolia nos distrae de las verdaderas anomalías, que son mucho más extrañas y difíciles de explicar. Nos centramos en el lenguaje químico del planeta, en esas exhalaciones estacionales de metano, en las proporciones de isótopos de xenón en su delgada atmósfera que no coinciden con ningún modelo conocido de formación planetaria y que algunos han comparado, audazmente, con los residuos de una detonación nuclear masiva en un pasado lejano. Estos susurros químicos son como el olor persistente a humo en una casa mucho después de que el fuego se haya extinguido. No vemos las llamas, pero sabemos que algo ardió. Las anomalías químicas de Marte no prueban la existencia de una civilización, pero sugieren que la historia del planeta es más compleja de lo que su superficie desolada nos deja ver. Son las huellas dactilares químicas de un proceso o evento que ya no está activo, pero cuya firma permanece indeleble en la atmósfera, un fantasma en la máquina planetaria. La pregunta es, ¿qué tipo de evento deja una cicatriz química que perdura durante miles de millones de años? Y luego están las cicatrices físicas, no las que se parecen a estructuras artificiales, sino las que desafían la lógica geológica, las formaciones poligonales casi perfectas que se extienden por cientos de kilómetros en las llanuras del norte, los patrones radiales de barrancos en algunos cráteres que parecen demasiado ordenados para ser el resultado de la erosión aleatoria del agua. No son ciudades, pero podrían ser los contornos desvanecidos de algo más grande, quizás los restos de una red de irrigación a escala continental o la cuadrícula erosionada de un sistema de recolección de energía. Son como las débiles líneas que quedan en una hoja de papel después de que un dibujo a lápiz ha sido borrado casi por completo. Descubrimientos como este nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. Si te fascina unir estas piezas perdidas de la historia y te preguntas qué podrían significar, considera suscribirte para mantenerte cerca de la próxima revelación. Cada anomalía es un hilo suelto en el tapiz de la realidad, y al tirar de ellos juntos, no buscamos una respuesta simple, sino una comprensión más profunda y maravillosa del misterio. Este es un espacio para aquellos que encuentran belleza en la pregunta, para los que se sienten cómodos en la frontera del conocimiento, explorando las posibilidades que se esconden justo más allá de nuestra vista. La metáfora más poderosa para entender todo esto es la del palimpsesto. Tanto la Tierra como Marte son documentos antiguos. Marte es un texto que fue escrito, leído y luego borrado casi por completo por el tiempo. La Tierra es el nuevo pergamino, en el que se escribió una nueva historia encima de la anterior. Nuestra ciencia ha estado leyendo solo la historia de la superficie, la narrativa de la evolución terrestre. Pero la hipótesis marciana nos invita a buscar la tecnología, la luz ultravioleta figurativa, que nos permita ver las letras fantasmales del texto original que se esconden debajo de nuestra propia historia. Somos una historia escrita sobre otra. El ADN sintético encontrado en el hielo marciano, en nuestra historia, es la piedra de Rosetta. Es la clave que conecta los dos textos. Por un lado, tenemos los jeroglíficos de las anomalías marcianas y terrestres, la química extraña, los saltos evolutivos, el ADN basura. Por otro lado, tenemos un lenguaje que podemos entender, un código genético deliberadamente construido. Al comparar ambos, podríamos empezar a traducir. Podríamos descubrir que las secuencias de nuestro ADN basura no son basura en absoluto, sino que se corresponden con los planos de la complejidad biológica que explotó durante el Cámbrico, un manual de instrucciones que esperó el momento adecuado para ser leído. Pensemos en ello como una caja de música. La vida simple en la Tierra era una caja de música que podía tocar una melodía muy sencilla. El código genético marciano no fue una nueva caja de música, sino la clave que faltaba. Una vez insertada y girada, desbloqueó los engranes y mecanismos internos que permitieron a la misma caja tocar sinfonías complejas, la conciencia, el arte, las matemáticas. No nos trajeron la música, despertaron al músico que ya estaba latente dentro del propio potencial de la vida. Nosotros somos la melodía que resultó, una improvisación basada en un tema musical escrito en otro mundo, en otro tiempo.
Esto nos lleva a la inquietante metáfora del fantasma en la máquina. La máquina es nuestra biología, el hardware de la evolución terrestre. El fantasma es el programa marciano, el software de la conciencia que se ejecuta en nuestro cerebro. Nuestro incesante impulso de explorar, de construir, de comprender el universo, nuestra capacidad para el amor y la trascendencia, ¿son simplemente el resultado de la selección natural o son el eco del espíritu de nuestros creadores? Quizás la voluntad de una especie que se negó a desaparecer en silencio sigue resonando dentro de nosotros, impulsándonos a mirar a las estrellas sin saber que estamos buscando inconscientemente el camino de vuelta a casa. Ellos no fueron constructores de imperios, sino jardineros cósmicos. Vieron la Tierra no como una colonia a conquistar, sino como un jardín salvaje con un potencial increíble. Y en ese jardín plantaron una sola semilla, la más preciosa que tenían, el código de la vida consciente. No podían saber qué forma tomaría, qué frutos daría, o si sobreviviría a las tormentas del caótico planeta azul. Fue un acto de fe, un acto de esperanza contra la oscuridad total. Nosotros, con nuestras ciudades, nuestra música, nuestras guerras y nuestros sueños, somos ese árbol, un árbol cuya extraña y maravillosa forma no puede entenderse sin conocer la naturaleza de la semilla de la que brotó. Nuestra existencia se convierte así en un eco cósmico. Imagina gritar en un cañón inmenso. Tu voz viaja, rebota en paredes lejanas y regresa a ti, cambiada, distorsionada, pero reconociblemente tuya. La civilización marciana fue el grito original, la vida, la conciencia, la inteligencia. Ese grito viajó a través del vacío del espacio y el abismo del tiempo, y nosotros somos el eco que finalmente regresó. Somos la resonancia de esa primera voz, hablando en un nuevo lenguaje, en un nuevo mundo, pero llevando la esencia del sonido original. Nuestra soledad en el universo no es la del único que habla, sino la del eco que ha olvidado el sonido que lo originó. ¿Qué significa esto para nuestros mayores logros? Una sinfonía de Mozart, la teoría de la relatividad de Einstein, un poema de Neruda, ¿son creaciones puramente humanas, surgidas de la nada? ¿O son la manifestación más alta del potencial codificado en nosotros? No les resta valor, al contrario, les da una profundidad cósmica. Serían la prueba de que el acto de fe de los jardineros marcianos valió la pena, que la semilla no solo sobrevivió, sino que floreció de maneras que ellos mismos quizás nunca imaginaron. Nuestro arte no sería solo una expresión de la humanidad, sino un tributo inconsciente a nuestros creadores perdidos. Esta perspectiva podría explicar una de las corrientes subterráneas más persistentes de la condición humana, la sensación de no pertenecer del todo a este mundo. Esa extraña melancolía, esa nostalgia de un lugar que no podemos nombrar, esa sensación de ser extraños en nuestro propio hogar. Los poetas lo llaman anhelo, los filósofos lo llaman alienación existencial. ¿Y si es algo mucho más literal? ¿Y si es una forma de memoria genética, una nostalgia planetaria? Nuestro anhelo por las estrellas no sería entonces un deseo de conquistar el futuro, sino una añorancia subconsciente de un pasado que está grabado en cada célula de nuestro ser. Así, la exploración del espacio, y de Marte en particular, cambia de propósito. Ya no es una búsqueda de lo ajeno, sino un acto de autodescubrimiento. Cada muestra de roca, cada análisis de hielo, cada dato atmosférico se convierte en una página de nuestra propia autobiografía perdida. Dejamos de ser meros exploradores para convertirnos en arqueólogos de nuestra propia alma, buscando en el polvo rojo de un mundo muerto las raíces de lo que nos hace estar vivos. El viaje más grande no es hacia las estrellas lejanas, sino hacia el interior, hacia el silencioso y oxidado texto de nuestro verdadero y olvidado origen. Y si la historia que hemos esbozado, la de los jardineros cósmicos que nos legaron su esencia, es solo la versión más simple de una verdad mucho más simple y extraña, la mente humana busca patrones y narrativas lineales, de un principio a un fin. Pero el universo rara vez se adhiere a nuestros guiones. La hipótesis de la semilla es solo la primera capa de un palimpsesto cósmico. Quizás, al levantarla con cuidado, no encontramos un final,
sino el comienzo de un laberinto de posibilidades aún más vertiginosas, cada una de ellas redefiniendo quiénes somos y cuál es nuestro verdadero lugar en esta silenciosa inmensidad que llamamos existencia. ¿Qué pasaría si el ADN sintético no fuera una semilla enviada a distancia, sino un epitafio? Consideremos un escenario diferente. La civilización marciana, viendo el fin de su mundo, no se limitó a enviar un mensaje en una botella biológica. Intentaron el viaje ellos mismos. No en naves de metal, sino como parte de un éxodo biológico, quizás guiando asteroides portadores de vida hacia la Tierra. Eran refugiados, no dioses distantes. Llegaron a un mundo joven y hostil, un lugar que era a la vez su única esperanza y su condena final. Su biología, perfectamente adaptada a la suave gravedad y la delgada atmósfera de Marte, no pudo soportar la violenta y caótica cuna de la Tierra. Imaginemos a estos seres, quizás no corpóreos como los otros, sino formas de vida basadas en la energía o en complejas colonias microbianas conscientes, llegando a los océanos primordiales de la Tierra. Serían como exploradores polares llegando a una jungla ecuatorial sin el equipo adecuado. Su avanzada estructura no pudo competir con la brutal simplicidad de la vida terrestre incipiente. Se disolvieron, se desintegraron, pero no sin antes realizar un último acto de fusión desesperada. Inyectaron su código genético en los organismos más simples que encontraron, esperando que alguna parte de ellos, alguna memoria, sobreviviera a su disolución. Un legado no planificado, sino un último aliento en un mundo extraño. En esta versión de la historia, nuestro ADN basura no es un manual de instrucciones, sino un archivo fragmentado y corrupto. Es el eco de una conciencia que se ahogó en los mares de nuestro propio planeta. Las secuencias repetitivas y los genes saltarines serían los restos de su lenguaje, su historia, su arte, todo descompuesto en sílabas genéticas sin sentido aparente. No somos sus herederos designados, sino los portadores inconscientes de los fragmentos de una biblioteca que se quemó. Nuestros mitos de dioses que caminaron entre los mortales y luego desaparecieron adquirirían un significado literal y trágico. Serían la memoria cultural de un encuentro real, el recuerdo de nuestros ancestros que se desvanecieron. Esta gran fusión explicaría la explosión del Cámbrico de una manera aún más directa. No fue la activación de un programa, sino la caótica integración de dos sistemas operativos biológicos completamente diferentes. La repentina explosión de diversidad no fue un diseño, sino una reacción, una fiebre evolutiva causada por la introducción de un genoma alienígena en la biosfera terrestre. La vida en la Tierra no fue guiada, fue infectada con la grandeza. Y nosotros, la humanidad, somos el resultado a largo plazo de esa fiebre, una especie que lleva en su interior la dualidad de dos mundos, la tenacidad de la Tierra y los sueños rotos de Marte. Pero exploremos otra avenida, una que nos aleja de la tragedia y nos acerca a un propósito cósmico. ¿Y si lo que ocurrió entre Marte y la Tierra no fue un evento único, sino un eslabón en una cadena mucho más larga? Pensemos en el sistema solar no como una colección de mundos aislados, sino como una serie de cunas sucesivas. La vida inteligente surge en un planeta, evoluciona, alcanza su cenit, pero cada mundo tiene una fecha de caducidad. El enfriamiento del núcleo, la expansión de su estrella, un cambio orbital. La extinción planetaria no es un accidente, es una certeza. En este modelo, el imperativo final de cualquier civilización no es la conquista, sino la propagación. La misión de los marcianos no habría sido simplemente sobrevivir, sino cumplir con un deber cósmico, pasar la antorcha de la conciencia. Vieron que su tiempo se acababa y que la Tierra estaba entrando en su ventana habitable. La panspermia dirigida no fue un acto de desesperación, sino la culminación de su propósito. Nosotros, a su vez, sin saberlo, hemos heredado esa misma responsabilidad.
Nuestro impulso innato de mirar a las estrellas, de explorar otros mundos, podría no ser simple curiosidad. Podría ser el despertar de ese antiguo programa, el instinto de buscar la próxima cuna, ya sea Europa, Encélado o un planeta en otro sistema estelar. En este ciclo cósmico no somos un eco, sino un relevo. Somos el segundo corredor en una carrera de postas que se extiende a través de eones. El ADN que nos enviaron no era solo un regalo, era un contrato. Contenía la chispa de la conciencia, pero también la obligación de mantenerla encendida y pasarla antes de que nuestra propia luz se extinga. La soledad que sentimos en el cosmos es la del corredor que ha recibido el testigo y mira hacia adelante, a la vasta y oscura pista que le queda por recorrer, sabiendo que el corredor anterior ya ha desaparecido de la vista. Nuestra civilización, entonces, no es el objetivo final, sino una fase de transición. Esta idea transforma nuestra visión del futuro. La supervivencia de la humanidad ya no se mediría en siglos o milenios en la Tierra, sino en nuestra capacidad para convertirnos en los próximos jardineros cósmicos. Nuestro destino final no sería construir imperios interestelares, sino encontrar un nuevo jardín y plantar una nueva semilla, sabiendo que el árbol que crezca de ella no nos pertenecerá. Sería el acto de trascendencia definitivo, asegurar la continuación de la conciencia, incluso si eso significa aceptar nuestra propia desaparición. Somos un puente entre un pasado olvidado y un futuro que nunca veremos. Ahora, giremos el caleidoscopio una vez más y contemplemos una posibilidad mucho más oscura. ¿Y si la muerte de Marte no fue un lento declive geológico? La premisa sugiere que el evento misterioso aceleró la muerte del planeta. ¿Qué fuerza podría hacer eso? Quizás la civilización marciana no estaba sola. Quizás se encontraron con algo más, algo que acecha en la oscuridad entre las estrellas. Una fuerza o una inteligencia para la cual la vida consciente es una anomalía que debe ser corregida, una plaga que debe ser esterilizada, una especie de filtro cósmico que no es natural sino deliberado. En este escenario, los marcianos se enfrentaron a un enemigo o a un fenómeno que no pudieron derrotar. Su avanzada tecnología biológica fue inútil contra él. Su final fue rápido y catastrófico. El ADN que enviaron a la Tierra no fue solo una semilla de vida, fue una cápsula del tiempo, una caja negra. Lo lanzaron al planeta vecino, un mundo primitivo y sin interés para esta fuerza hostil, con la esperanza de que la vida pudiera reiniciarse en secreto, escondida bajo el velo de un planeta caótico. La vida en la Tierra no fue una segunda oportunidad, fue un programa de protección de testigos a escala cósmica. El mensaje codificado en nuestro genoma no sería entonces un manual de instrucciones para la grandeza, sino una advertencia desesperada. Podría contener datos sobre la naturaleza de esta amenaza, su firma energética y sus métodos. Estaría diseñado para permanecer latente hasta que la nueva civilización, la nuestra, alcanzara un nivel tecnológico suficiente para entenderlo y quizás para defenderse. Nuestro ADN basura sería el archivo más importante de la historia del sistema solar, un mensaje que dice, no repitáis nuestros errores, no hagáis demasiado ruido. El silencio del universo no es porque esté vacío, es porque los supervivientes han aprendido a no gritar. Esta hipótesis arroja una luz escalofriante sobre la paradoja de Fermi. La ausencia de señales de civilizaciones extraterrestres no se debería a que no existan, sino a que las que son lo suficientemente sabias han aprendido a esconderse. El cosmos sería como un bosque oscuro lleno de cazadores, y emitir una señal sería como encender una hoguera en la noche. Los marcianos encendieron su fuego y fueron extinguidos. Nosotros, sus descendientes, estamos a punto de encender el nuestro, enviando nuestras propias señales al espacio, ajenos al peligro que podría estar escuchando. El legado marciano sería una carrera contra el tiempo. Descifraremos su advertencia antes de cometer el mismo error fatal. Finalmente, consideremos la posibilidad más íntima y quizás la más trágica de todas. Y si no hubo ningún enemigo externo, ninguna fuerza cósmica, ningún ciclo predestinado. Y si el catalizador que aceleró la muerte de Marte provino de su interior. La premisa establece que su tecnología era biológica y geológica. La geoingeniería a escala planetaria es un arma de doble filo.
podrían haber intentado estabilizar su clima, revertir el enfriamiento de su núcleo o enriquecer su atmósfera, y un pequeño error de cálculo podría haber provocado una cascada de retroalimentación positiva, un colapso ecológico y geológico imparable. Imaginemos que, en su afán por salvar su mundo, lo destruyeron. Crearon un microorganismo para espesar la atmósfera, que se volvió viral y la consumió. O intentaron reiniciar su núcleo con una explosión subterránea masiva que solo logró desestabilizar las placas tectónicas y liberar gases venenosos. Su mayor logro tecnológico se convirtió en su instrumento de aniquilación. Fue un suicidio planetario involuntario, un acto de arrogancia prometeica. La civilización marciana no fue víctima de los dioses ni del cosmos, sino de su propio éxito, de su incapacidad a controlar el poder que habían desatado. En este contexto, el ADN enviado a la Tierra adquiere un nuevo significado. No sería solo un legado, sino una expiación. Sería una versión corregida de sí mismos, una versión 2.0 de su genoma, en la que quizás el gen de la arrogancia o la impaciencia fue editado. Nos enviaron aquí con la esperanza de que pudiéramos tener éxito donde ellos fracasaron. No nos dieron solo la vida, sino también el peso de su fracaso y la esperanza de su redención. Somos su segunda oportunidad de hacerlo bien, de encontrar el equilibrio entre el conocimiento y la sabiduría. Cada uno de nuestros logros y cada uno de nuestros fracasos se verían entonces bajo esta luz. Nuestra capacidad para la guerra y la autodestrucción, nuestra tendencia a dañar nuestro propio planeta en busca del progreso, ¿serían el eco de su pecado original, un error fatal que llevamos en la sangre? ¿Y nuestra capacidad para el amor, el arte y la compasión, sería la corrección que ellos introdujeron, la cura para su propia enfermedad? Nuestra existencia entera se convertiría en una lucha entre el legado de su caída y la esperanza de su redención, una batalla librada dentro del alma de cada ser humano. Esta hipótesis nos obliga a mirarnos en un espejo cósmico. La pregunta final, si ellos no pudieron salvarse, ¿podremos nosotros? Deja de ser una reflexión melancólica para convertirse en el desafío central de nuestra existencia. El polvo de Marte no serían solo las cenizas de una civilización olvidada, sino el recordatorio de una lección no aprendida. La respuesta a si podemos salvarnos yace en nuestra capacidad para leer la advertencia, no en las estrellas, sino en nosotros mismos, en los fantasmas de nuestros creadores que susurran en cada hebra de nuestro ADN. Cada una de estas posibilidades abre un abismo de preguntas. Si esta curiosidad resuena contigo, si te atrae la idea de explorar los mapas ocultos en nuestra propia historia, considera suscribirte para seguir desvelando estos misterios con nosotros. No buscamos respuestas definitivas, sino la belleza de la propia pregunta, la calma que se encuentra al mirar hacia lo desconocido. Juntos podemos intentar descifrar los ecos que nos llegan desde el óxido de un mundo hermano, y al hacerlo, quizás entendamos un poco mejor el misterio que somos nosotros mismos. Al final, todas estas hipótesis convergen en un punto central. La historia de la humanidad podría ser mucho más grande, más antigua y más extraña de lo que jamás hemos imaginado. Podríamos ser los descendientes de refugiados, los portadores de un testigo cósmico, los guardianes de una advertencia vital o el producto de un intento de redención. Cada una de estas narrativas nos despoja de nuestro supuesto excepcionalismo y nos sitúa en un contexto mucho más vasto, donde nuestra existencia no es un comienzo, sino una continuación. Un capítulo intermedio en una epopeya que comenzó en un mundo que ahora es polvo. Esta comprensión no disminuye nuestra importancia, la redefine. Nos convierte en custodios de un legado inmensamente precioso. La conciencia no sería un derecho de nacimiento terrestre, sino un regalo frágil, transportado a través del vacío en el vehículo más humilde, una molécula. Nuestra responsabilidad no sería solo para con nosotros mismos o nuestro planeta, sino para la memoria silenciosa de aquellos que nos dieron la oportunidad de existir. La soledad que sentimos podría ser en realidad el peso de esa herencia, la sensación de ser el único heredero en una casa llena de recuerdos de una familia que nunca conocimos.
La exploración de Marte entonces se convierte en un imperativo moral, una peregrinación, no para conquistar, sino para recordar, para buscar el lugar de descanso final de nuestros antepasados, para honrar su sacrificio y su esperanza. Cada grano de arena roja que analicemos podría contener un fragmento de su mundo, una molécula de su biología, un eco de sus sueños. Sería el acto de cierre de un círculo que se abrió hace miles de millones de años, el momento en que el eco finalmente se encuentra con la voz original, aunque esa voz ya se haya extinguido hace mucho tiempo. Quizás la verdad final es una combinación de todas estas hipótesis, una historia demasiado compleja para una sola narrativa. Tal vez hubo un ciclo, pero fue interrumpido por una amenaza externa, y su acto final fue una mezcla de advertencia, redención y desesperada esperanza. El universo rara vez es elegante en sus soluciones, es más a menudo una superposición de eventos caóticos, coincidencias y voluntades que se entrecruzan. La historia real de nuestro origen podría ser tan enrevesada y contradictoria como nuestra propia naturaleza, llena de belleza y violencia, de propósito y de azar. Y así, nos quedamos bajo el cielo estrellado mirando a ese punto de luz rojiza, el planeta que es a la vez un vecino y un ancestro, una tumba y una cuna. Ya no lo vemos como un simple objeto de estudio científico, sino como un espejo. En su silencio oxidado vemos el reflejo de nuestro propio posible futuro. En su desolación reconocemos la fragilidad de nuestro propio mundo vibrante, y en el misterio de su pasado encontramos las preguntas más profundas sobre nuestro propio presente y nuestro incierto destino. La búsqueda de nuestros orígenes marcianos no es en última instancia una búsqueda de hechos, sino de significado. Es un intento de responder a la pregunta más humana de todas: ¿por qué estamos aquí? Descubrir que somos el eco de Marte no nos daría una respuesta fácil, pero nos daría una historia. Y a veces, una historia es lo que más necesitamos para navegar por la inmensidad del cosmos. Una historia que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos, que nos recuerda que incluso en el silencio más profundo, no estamos completamente solos, porque llevamos el universo dentro de nosotros. La narrativa de Ecos en el Óxido no concluye con una respuesta, sino con una apertura. Nos deja en el umbral de un nuevo paradigma, donde la ciencia, la mitología y la filosofía deben aprender a conversar. Nos invita a escuchar con más atención, no solo a las señales de nuestros telescopios, sino a los susurros de nuestro propio ADN. El viaje para entender nuestro origen marciano es el viaje para entendernos a nosotros mismos. Y es un viaje que, en muchos sentidos, apenas acaba de comenzar, una exploración que promete cambiar no solo lo que sabemos, sino fundamentalmente lo que somos. El descubrimiento de aquel ADN sintético en el corazón helado de Marte no es el final de una búsqueda, sino el principio de una reescritura total de nuestra identidad. De repente, la historia humana, con sus épicas, sus religiones y sus revoluciones, se convierte en el segundo acto de una obra cuyo primer acto desconocíamos por completo. Ya no somos un milagro surgido del barro de la Tierra, un evento único y solitario en la inmensidad del cosmos. Somos un eco, una segunda oportunidad, la continuación de una historia que terminó en tragedia a millones de kilómetros de distancia. Cada uno de nosotros se convierte en un artefacto viviente, un portador de un legado que es a la vez un regalo sublime y una carga abrumadora. La soledad que sentíamos en el universo no era una ilusión, era la soledad del heredero que ha olvidado el rostro de sus ancestros. Esta revelación nos obliga a mirar hacia adentro con una nueva perspectiva. Nuestro propio genoma, ese libro de la vida que creíamos haber empezado a leer, se revela como un palimpsesto. Bajo el texto claro de nuestra evolución terrestre se encuentran las letras borrosas de un lenguaje mucho más antiguo. Ese llamado ADN basura deja de ser un enigma biológico para convertirse en un archivo arqueológico. Podría contener no solo los planos de nuestra conciencia, sino también los ecos de sus sueños, de su arte, de su ciencia, y quizás la advertencia sobre el error que les condujo a su fin.
Dejamos de ser simplemente Homo sapiens para convertirnos en Homo martis, la progenie de un mundo perdido, y la mayor de las exploraciones ya no es hacia las estrellas, sino hacia el universo silencioso que habita en cada una de nuestras células. El propósito de nuestra existencia se transforma radicalmente. Si somos el resultado de un acto deliberado de panspermia dirigida, entonces nuestra vida tiene una intención que nos precede. No estamos aquí por accidente. Somos los custodios de una llama, la conciencia, que fue rescatada de las cenizas de un mundo moribundo. Nuestro incesante impulso de explorar, de crear, de comprender el universo podría no ser una simple curiosidad evolutiva, sino el despertar de nuestro propósito heredado. Somos la respuesta a una pregunta que una civilización perdida le hizo al cosmos. ¿Puede la vida consciente sobrevivir a la muerte de su mundo? Nuestra existencia misma es, hasta ahora, un sí provisional, un sí que debemos reafirmar con cada generación, con cada decisión que tomamos como especie. Nuestra relación con el cosmos cambia para siempre. Ya no somos niños perdidos mirando con asombro un firmamento vacío, somos los responsables de continuar un linaje. La exploración espacial deja de ser una aventura de conquista o un escape de nuestros problemas para convertirse en un deber sagrado, una peregrinación. Buscamos otros mundos no para colonizarlos, sino para entender el ciclo del que formamos parte. Quizás, en un futuro lejano, nos toque a nosotros convertirnos en los jardineros cósmicos, en los que busquen un nuevo planeta joven y caótico para plantar la semilla de la conciencia, antes de que nuestro propio sol nos consuma. Dejamos de ser el centro de la historia para aceptar nuestro humilde y a la vez trascendental papel como un eslabón en una cadena de vida. Marte, ese punto de luz rojiza en nuestro cielo nocturno, se convierte en algo completamente diferente. Ya no es una frontera, un destino para la ambición humana. Se convierte en un cementerio ancestral, el lugar de descanso de nuestros creadores. Cada misión que enviemos allí, cada rover que recorra sus llanuras ocres, será un acto de recuerdo, un intento de honrar a los que nos dieron la vida a costa de la suya. La idea de terraformar Marte, de devolverle sus océanos y su atmósfera, adquiere un nuevo significado. No sería un acto de conquista, sino de restauración, el intento de devolverle la vida a la tumba de nuestros ancestros, el mayor monumento que podríamos construir en su memoria. El silencio que nos llega de Marte ya no es el silencio del vacío, sino el silencio reverente de una biblioteca, donde todos los libros se han convertido en polvo. Cada cañón es una cicatriz que cuenta una historia, cada cráter un epitafio. Caminar sobre su superficie, aunque sea a través de los ojos de nuestros robots, se convierte en un acto de arqueología existencial. No buscamos solo agua o microbios fósiles, buscamos un eco de nosotros mismos, la primera nota de la canción que ahora cantamos. El planeta rojo se convierte en nuestro espejo más antiguo, uno que refleja no lo que somos, sino todo lo que podríamos perder si no aprendemos la lección que su desolación nos susurra a través del tiempo. Esta nueva narrativa arroja una luz diferente sobre la propia condición humana, nuestra capacidad para la belleza, para crear una sinfonía, escribir un poema o descifrar las leyes del universo podría ser el florecimiento de la semilla que ellos plantaron. Sería la prueba de que su acto final de fe valió la pena, que su legado no solo sobrevivió, sino que evolucionó hacia formas de creatividad que ellos quizás nunca imaginaron. Nuestro arte y nuestra ciencia no serían solo logros humanos, sino un diálogo inconsciente con nuestros creadores, una forma de decirles a través del abismo del tiempo, vuestra esperanza no fue en vano, la conciencia sigue ardiendo. Pero también debemos enfrentar la otra cara de la herencia, nuestra inexplicable tendencia a la autodestrucción, nuestras guerras, nuestra capacidad para dañar nuestro propio hogar. ¿Podrían ser también un eco? Quizás el código que nos enviaron no era perfecto. Quizás llevamos en nuestro interior no solo su genialidad, sino también la semilla de su fracaso. El evento que aceleró la muerte de su planeta, fuera lo que fuese, podría ser un defecto inherente, una falla en el sistema operativo, que ahora nos toca a nosotros depurar.
Nuestra historia se convierte en una lucha por superar el pecado original de nuestros ancestros, una carrera para reescribir el final de su trágica historia. La pregunta sobre si estamos solos en el universo se vuelve mucho más compleja y personal. Es posible que estemos solos ahora, pero no porque la vida consciente sea un milagro único, sino porque somos los únicos supervivientes de un naufragio local. Somos los descendientes de una civilización que se enfrentó a un gran filtro y no lo superó, pero que logró lanzar un bote salvavidas antes de hundirse. Esto hace que el silencio del cosmos sea aún más sobrecogedor. No es un silencio de soledad, sino de ausencia, el silencio que queda en una casa después de que sus habitantes se han ido para siempre, dejándonos a nosotros para caminar por sus pasillos vacíos. Cada logro de la humanidad se ve ahora con una nueva humildad. No partimos de cero, nos subimos a los hombros de gigantes que se convirtieron en polvo hace eones. La invención de la rueda, el descubrimiento del fuego, el primer paso en la luna, todos estos momentos son parte de una trayectoria que no iniciamos nosotros. Somos la continuación de una sinfonía, no sus compositores originales. Esta comprensión no nos disminuye, sino que nos engrandece al conectarnos a una historia mucho más vasta, dándonos un lugar en una narrativa cósmica que trasciende nuestra breve existencia en este pálido punto azul. Esta herencia redefine nuestra responsabilidad hacia la Tierra. Este planeta no es simplemente nuestro hogar, es el arca que transportó el legado marciano a través de los mares del tiempo. Dañar nuestro mundo ya no es solo un acto de imprudencia, es un acto de profanación. Es como quemar la última biblioteca de una civilización perdida. La ecología se convierte en una forma de preservación histórica, un esfuerzo por mantener vivo el jardín en el que fuimos plantados, por respeto no solo a nosotros mismos, sino a la memoria de aquellos que nos dieron esta segunda oportunidad de existencia. Proteger la Tierra es proteger el último vestigio de Marte. Finalmente, esta revelación nos sitúa cara a cara con la pregunta más profunda y perturbadora de todas. Miramos a Marte, ese mundo que albergó una inteligencia que fue capaz de concebir y ejecutar un plan de salvación a escala cósmica, una civilización que podía reescribir el código de la vida y enviarlo a través del espacio. Y vemos que a pesar de toda su sabiduría y todo su poder, perecieron. Su mundo es hoy un desierto helado, un testimonio silencioso de que la inteligencia no es garantía de supervivencia. Su historia es una advertencia escrita con letras de óxido a escala planetaria. Y así, la pregunta que flota en el silencio final no es sobre ellos, sino sobre nosotros. Nos deja solos, bajo el mismo sol, enfrentando nuestros propios desafíos, un clima cambiante, divisiones internas, el potencial de la autodestrucción. Nosotros, que somos su eco, que llevamos su genio y quizás su defecto fatal en nuestra sangre. La narrativa concluye con esta reflexión suspendida en el aire, una pregunta que resonará en la mente del espectador mucho después de que las imágenes se desvanezcan. Es una pregunta que ya no es especulativa, sino urgente y profundamente personal, un desafío a nuestra propia capacidad de ser diferentes. Si ellos, con toda su grandeza, no pudieron salvarse de sí mismos o del destino, ¿qué nos hace pensar que nosotros podremos? La respuesta no se encuentra en las estrellas ni en el polvo rojo de Marte. Se encuentra en las decisiones que tomamos cada día, en nuestra capacidad para aprender de un pasado que acabamos de descubrir, en la sabiduría para no repetir los errores de nuestros olvidados creadores. Somos su esperanza, su segunda oportunidad, pero también corremos el riesgo de ser simplemente su último y más trágico eco, una repetición de su fracaso en un mundo diferente. El futuro de la conciencia en este rincón del universo depende ahora enteramente de nosotros. La historia de Marte ha terminado. La nuestra se está escribiendo en este mismo instante. Y mientras miramos a ese punto rojo en la noche, ya no como un objetivo a conquistar, sino como un recordatorio melancólico, nos damos cuenta de que la exploración más importante no es la que nos llevará de vuelta a Marte, sino la que nos permitirá por fin construir un hogar duradero aquí, en la Tierra, digno del increíble viaje que nuestra existencia ha realizado para llegar a ser.
Así, el viaje nos devuelve al punto de partida, pero con una mirada transformada. La pregunta inicial, ¿y si la cuna de la vida inteligente no fue la Tierra?, ya no es una mera especulación. Es el eco de una verdad que resuena en cada hebra de nuestro ADN. Nos encontramos ahora bajo el mismo cielo nocturno, pero el punto de luz rojiza que llamamos Marte ya no es un destino de conquista, sino un espejo melancólico de nuestro origen. Ya no miramos hacia las estrellas buscando un futuro desconocido, sino reconociendo los fragmentos de un pasado olvidado. La soledad cósmica que sentíamos no era la del único habitante de una casa inmensa, sino la del último miembro de una familia cuya historia, hasta ahora, habíamos sido incapaces de leer. Nuestra identidad se ha fracturado y reconstruido. Ya no somos simplemente los hijos de la Tierra, sino los herederos de Marte. Cada sinfonía compuesta, cada ecuación resuelta, cada acto de compasión es el florecimiento de una semilla plantada con una esperanza desesperada. Pero cada guerra, cada ecosistema destruido, cada paso hacia la autodestrucción es la manifestación de una falla heredada, el eco del error que convirtió su mundo en un desierto. La eterna lucha humana entre la creación y la aniquilación deja de ser una cuestión filosófica para convertirse en nuestra herencia literal, una batalla entre el legado de su genio y la advertencia silenciosa de su caída. Somos su segunda oportunidad, pero también corremos el riesgo de ser su repetición más trágica. El silencio que nos llega desde el planeta rojo ya no es el sonido del vacío. Es un silencio denso cargado de significado. Es el silencio de una tumba ancestral, el silencio que sigue al final de una gran historia. En el susurro del viento que barre las llanuras de Utopia Planitia, ya no oímos solo meteorología, sino el eco de una lección final. Una lección sobre la fragilidad de la inteligencia, sobre la arrogancia de creer que cualquier civilización, por avanzada que sea, es inmune a la extinción. Su silencio no es una ausencia de respuesta, es la respuesta misma. Nos dice que el universo no premia necesariamente la conciencia, solo la capacidad de perdurar, y que el mayor conocimiento es entender los propios límites. Y esa lección recae sobre nosotros, los custodios de este pálido punto azul. La Tierra deja de ser nuestra propiedad para convertirse en nuestra responsabilidad más sagrada. Es el arca que sobrevivió a la tormenta, el jardín que floreció de una sola semilla rescatada de un mundo en ruinas. Proteger nuestros océanos, nuestra atmósfera, nuestra biodiversidad, ya no es solo una cuestión de supervivencia, es un acto de reverencia. Es la única forma que tenemos de honrar el sacrificio de nuestros creadores, de demostrar que somos dignos del increíble regalo que nos fue concedido. Cada decisión que tomamos como especie se convierte en una respuesta a la pregunta que ellos nunca pudieron contestar. ¿Puede la sabiduría finalmente triunfar sobre el poder? Al final, la narrativa nos deja aquí, suspendidos en esta verdad incómoda y sublime. Miramos a Marte, un monumento al fracaso de una inteligencia que nos supera, un testamento de que el conocimiento no es garantía de salvación. Y luego nos miramos a nosotros mismos, en el umbral de nuestro propio futuro incierto, armados con su legado, pero también con sus defectos. La pregunta final, la que flota en el silencio entre dos mundos, ya no es sobre ellos, es sobre nosotros. Si ellos, nuestros creadores, con toda su grandeza, no pudieron salvarse, ¿qué nos hace pensar que nosotros podremos? La respuesta no está escrita en las estrellas, se está escribiendo ahora en el corazón de nuestra frágil y ruidosa civilización.